Buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 30 de The X, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, teorías y experimentos psicológicos. Exactamente. Estamos de vuelta, De regreso. juntos, en este bello lugar, con un mejor audio. Ya no es de que te digo yo algo y suena como 30 minutos después donde tú estás. Nos quitaron sillones. Nos quitaron sillones, Sí. nos vinieron a embargar los de Coppel, Exactamente. pero no nos quitaron el teléfono, Exacto. ni los Y micrófonos. los micrófonos. Que es lo importante. Exacto. Nuestra belleza. Exacto. Así es. Un huevo tal vez, pero la belleza nunca. Exactamente. Ya después vuelvo a hablar así. ¿No? Y entonces, Y estás fumado, güey. Ándale, todo mamado, güey. ¿qué pedo, chavos? Sean bienvenidas una vez más. Chabelo. Ándale, ya ves, güey. ¿Qué pasó, Juanito? Ay, ¿Quieres que te catafixie? A ver, yo antes de iniciar este capítulo, te quiero hacer un par de preguntas. un par. Ok. Para ti, ¿un hombre bueno nace o se hace? Y por consiguiente, ¿un hombre malo nace o se hace? Yo digo que se hace, ¿no? Ok. Por sus diferentes cuestiones en la vida. Sí, se hace. Porque puedes que un día estés y digas, quiero ser malo a la verga, ¿no? Y ya vas, güey, A la haces verga. malo a la verga. Ajá. Bueno, entonces creo que queda un poco de más, ¿no? Preguntarte, ¿la bondad y la maldad son innatas o se crean conforme a las circunstancias? No lo sé, está confuso. Porque un malo puede tener bondad, Ujú. pero pues ya está haciendo algo mal, entonces no sé. Ok. Está raro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para responder parte de estas interrogantes, el día de hoy hablaremos sobre el efecto Lucifer. Lucifer. Ok, Lucía Fernanda. exactamente. Lucifer. O puede ser Lucía o Fernando. Lucio Fernando. Ajá. O O Lucy. No, Luce Fernández. Porque no se identifica. con ninguno de los dos. Exacto. Sí, pues sí, también. O Lucho Fernández. O, exacto. Lucifer. Ah, no. Exacto. Sí. Ya empezamos con malos chistes desde ahorita. Maldita sea. Bueno, esta teoría nace tras los resultados del conocido experimento de la cárcel de Stanford. ¿Tú lo conoces? No. Muy bien, pues el día de hoy no hablaremos de él, hablaremos bueno, un poquito. Si quieren que profundicemos más, ya saben, háganoslo saber pues, de alguna manera. Sí, manifiéstense. Manifiéstense. Exacto. O espíritus. El cual se llevó a cabo a principios de los años 70 con alumnos de dicha universidad. ¿Te imaginas así como de la cárcel de Stanford? Y es ¿cómo se llama? Y agarran gente de México, ¿no? Así, bien pasados de verga. Uy. Bueno, con este experimento se demostró la influencia de un ambiente externo y la vida en prisión en la conducta. Muy bien. Ok, dependiendo del rol social que, como guardia o recluso, tenían atribuidos cada participante en el experimento, generaban diversas conductas. En este experimento, Zimbardo
Tiene un nombre bien chistoso. Sin embargo. Zimbardo. El creador del mismo y del concepto efecto Lucifer reclutó a 24 estudiantes universitarios de entre 70 voluntarios. Se fueron 70 voluntarios, se agarró nomás 24. Oh. Los elegidos, que fueron por ser los más estables desde el punto de vista psicológico y emocional, se distribuyeron aleatoriamente entre dos grupos, unos guardias y otros prisioneros. 12 y 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, esto focalizamos un poco más. Había amigos entre ellos, había conocidos, o sea, como tal había gente ahí que se conocía, que había gente pues igual que no, pero pues estaban ahí relacionándose. Ahí se veían. Exacto. En esta cárcel ficticia se instaló en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Los guardias recibieron porras, no de las cosas esas. O porros. Ándale, o porros también. Y uniformes caqui de inspiración militar. Además de gafas de espejo para impedir el contacto visual. Los prisioneros debían vestir... Ay, güey, ¿qué? Está bien chiquito. Ahí está. Solo batas de muselina, sin calzoncillos, con sandalias que tenían tacones de goma. Esto pues, los escogía Zimbardo para forzarles a adoptar posturas corporales incómodas y provocar una desorientación. Terrible. Lloremos. Amén. Amén. Además, deberían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que sus tobillos... ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Además, debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas. Sí, leí mal. Números cosidos a sus uniformes y una cadena alrededor de sus tobillos como recordatorio constante pues, de que estaban encadenados, de que eran pues, presos. De su encantamiento y opresión. La única prohibición fue el maltrato físico. Todo lo demás era permitido con el único fin de conseguir su despersonalización. Bueno, con el único fin, digamos, de que fungieran ciertos roles, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Acabar con su estabilidad. De hecho, se programó este experimento para que durara cierta cantidad de tiempo. Por todo el desmadre que pasó, lo acabaron muchísimo antes. Bueno, a ver. Hay una película en YouTube, y me parece que en Amazon Prime, que se llama El Experimento, basado precisamente en este experimento, un poco amarillista. O sea, no. O sea, como que no se ve bien. Okay. Es de color amarillo. Sí, yo me refería a eso. No, o sea que tiene como tintes amarillistas, o sea que es como... O sea que no es como lo que pasó realmente, sino que lo dramatizaron de más para que se viera todavía más culero de lo que fue. Pero aún así, sí se canceló muchísimo antes el proyecto. Digo que si quieren igual un capítulo y que hablemos más en el tema, pues ya saben, ¿no? Manifiesten. Exactamente, échense un pedo por lo menos. Exacto. Bueno, pues los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía. Se les tomaron sus huellas dactilares, fueron fichados y se les leyeron sus derechos. Tras la detección, fueron trasladados a la prisión ficticia, donde fueron inspeccionados, desnudados y desinfectados. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a mano de los guardias. Se abandonaron rápidamente a la higiene y a la hospitalidad. El derecho a ir al lavabo pasó a ser un privilegio que podía, pasó a ser un privilegio como tal. Como frecuentemente ocurría, era denegado. Pues ir al baño y a que te lavaras, por lo general te mandaban a la verga. Cabe resaltar que en este experimento las personas no estaban forzadas a estar ahí. O sea,
O sea, Fue voluntario. ajá, no. Y además, los prisioneros en cualquier momento pudieron haber dicho, a la verga, ya me voy. O sea, ya se están pasando de mala onda, que se acabe este pedo, vámonos de aquí, chavos. No vale los $2 que nos están pagando. Bueno, no, creo que ni les pagaron o les pagaron más, pero sí fue así como de bien culero el todo ese pedo. O sea, no salieron porque dijeron, Ajá. están pagando. Inclusive por la condición general que se creó a raíz de todo esto que pasó. ¿Dónde me quedé? Ser negado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. A la madre. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos. También se reforzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida era negada a menudo como castigo. Pues ya te vas dando cuenta por qué se canceló. Sí. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Muchos de los guardias se enfocaron cuando el experimento fue cancelado de forma prematura a la vista de la rápida degradación sufrida por parte de los participantes. Todo mal. O sea, valieron pa' pura verga. El estudio de Zimbardo puso de manifiesto lo fácil que resulta que una buena persona actúe con maldad o de manera inmoral, dependiendo del entorno y de las circunstancias, que los impulsos arcaicos en donde siguen siendo muy fuertes, y que situaciones extraordinarias como la guerra o un encarcelamiento prolongado pueden abrir fácilmente canales que permiten manifestarse a los mismos. O sea, básicamente te está diciendo que una persona normal puede cometer actos barbáricos dependiendo de las circunstancias y el contexto en el que se desarrolle. Todos estamos locos, chavos. Desde el fondo. Definitivamente. Sí. Y bueno, después de todo este desmadre que hizo, hubo todo un revuelo también tras el experimento, pero estamos hablando del efecto Lucifer. Y a la conclusión que llegó Phil fue cómo una persona aparentemente normal, con gran capacidad de discernir entre el bien y el mal, es capaz de cometer actos violentos contra sus iguales. O sea, imagínate que tu compa, o sea, vas conmigo a un experimento, ¿no? Ajá. Y nos ponen a ti como carcelero y a mí como reo. Y ya de repente me estás diciendo que soy una basura humana y que voy a dormir en el piso y que si quiero ir al baño me cague ahí ahí. Es como de, güey, ¿qué pedo? Ajá, eso pasa cuando vengo a tu casa. O sea, yo te doy una cubeta. Oye, hay privilegios. O sea, te digo que laves los baños con un cepillo de dientes, no con tus manos. Agradecelo, hijo de tu puta madre. Ve cómo estos estaban ahí, casi con la lengua y tú te quejas. De un cepillito. Es más, ya no comes ahorita, culero. Ay, no manches. A ver si te culero. Sí, se pasaban de verga. Reiterando, el efecto Lucifer es un proceso de transformación por el cual un individuo normal, sin problemas psíquicos, acaba cometiendo un acto el cual podría denominarse como malvado. Sin embargo, existe una influencia que hace que esta persona sea capaz de perder toda la humanidad y cometer estos actos tan atroces. El desencadenante puede ser cualquier hecho concreto o simplemente una situación por la que esté pasando la persona. Fíjate que se me hace muy curioso, ahorita checando como esta partecita, por ejemplo, aquí con el efecto Lucifer. Por aquí ahorita lo menciono, pero en capítulos anteriores, sí, por ahí anda, yo me acuerdo que lo noté. A ver, creo que aquí está. Ajá, el capítulo 10. En el estudio de Asch, donde, ¿sí te acuerdas? Sí.
pues en ese estudio, si lo empatamos con o sea, es como de reflexionar que somos personas, o sea, muy susceptibles a cambios comportamentales de forma muy fácil. O sea, este fue un contexto sociocultural, por así llamarlo, donde fungían roles y esos roles, pues, dependiendo de sus percepciones, lo hacían de cierta manera. Y en el estudio de Asch había una persona que se le atribuían, se me fue la palabra, se le atribuían ciertas características de un alto rango, y entonces era como de, pues, a mí, pues yo no soy el que está haciendo esto, es este güey por medio de mi mano, ¿no? Entonces somos bastante influenciables tanto en cuestiones sociales como en cuestiones de una autoridad, y podemos cometer actos muy culeros muy fácilmente. Sí. Muy O fácil. sea, nos dan poder y nosotros ya somos imparables. Ándale. Entonces, eso sí. Así como persona con disfunción eréctil, somos imparables. Exacto. El desencadenante puede ser cualquier hecho concreto. O sea, hecho de concreto, ¿no es cierto? O simple mal. malísimo. El desencadenante puede ser cualquier hecho concreto. De hecho, una pared de concreto, hecha de concreto. O simplemente una situación por la que esté pasando la persona. Más allá de que cualquiera es susceptible a este efecto, existen procesos psicológicos y sociológicos que determinan cuáles personas son más susceptibles a cometer actos de este tipo. Estas pueden ser personas con lesiones cerebrales en el lóbulo frontal, personas con estímulos criminales persistentes, y es aquí cuando se habla de una normalización de la conducta, personas que son narcisistas, como ya habíamos visto en capítulos también pasados, personas soberbias con tendencias a la psicopatía, entre algunas otras, con rasgos y características muy similares. Pero como lo vimos de forma resumida en este experimento, en donde mejor se explica la conformidad esto se explica mejor conforme a la conformidad del grupo y la aceptación del rol preestablecido por el mismo. Entonces, para explicarlo mejor y sacarlo un poco de contexto de esta cárcel, de esta prisión, imaginemos que de repente tú te empiezas a juntar con personas que consumen droga de forma muy activa, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú al principio dices, no, pues yo a las drogas, no, nada, nice. Sí, No a las drogas. exactamente. Di no a las drogas. Y sí a mis besos. Exacto, sí. Y entonces, como se forman, como estás frecuentemente viendo estos estímulos, va a llegar un punto en el que por, digámoslo, ¿cómo es que se me fue la palabra que iba yo a ocupar? Por tu grupo, es que no quiero decir grupo, por tu tribu, te empieza a llamar la atención y te empieza a generar curiosidad. Y no es que alguien te obligue a hacerlo, sino es precisamente como llega un punto de normalización de la conducta y entonces empiezas a fungir ese rol. Ahora, esto también pasa con los niños. Imaginemos ¿cómo se llama? Este caso hipotético donde hay un niño y su papá le dice, eres un tonto. El niño empieza a fungir el rol de tonto Y quedan estúpidos. Sí, o sea, se lo cree. Por eso a mí, en lo particular, poniéndome un poco más serio, bueno, no tanto, pero sí, a mí en lo particular, en cuanto a consulta, a mí no me gusta dar un diagnóstico. Lo que hablábamos también en los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque al momento de dar un diagnóstico,
Aquí, mira, nos vamos con el efecto Ash y nos vamos con el efecto Lucifer. La persona empieza a adaptar esas conductas a su persona, a su individuación, y empieza a ser coherente con el diagnóstico dado. Y empieza entonces a comportarse pues, de diferentes maneras dependiendo del diagnóstico que tome. Entonces por eso a veces no es tan bueno, porque ya lleva como cierta predisposición a comportarse de ciertas maneras. Qué interesante, nunca dan un diagnóstico. No. Igual cuando una persona está constantemente recibiendo palabras de cierta forma, o sea, no sé, que es inteligente, que es divertido, que es tonto, que es feo, que es lo que sea, empieza a adoptar esa actitud, exactamente, empieza a ser coherente con esas palabras. Lo empieza, dice, no, sí soy inteligente, Ajá. pero es un estúpido. Sí, así que si quieren de repente a alguien hacerlo sentir mal, que pónganse de acuerdo con varios amigos y díganle estúpido a alguien muchas veces y él se va a sentir estúpido. Y fíjate, ahorita un mejor ejemplo. Bueno, me pasó que estaba con unas personas, íbamos en un coche y de repente éramos 4 personas. Una de estas personas tiró algo en la carretera, basura en la calle. Y las otras personas nos disgustamos mucho con ese individuo y después empezó a sentirse muy culpable. Entonces, el grupo en el que te desenvuelves también va modelando poco a poco tu conducta. No se junten con borrachos, drogadictos, estúpidos, ¿no? Y ya. Y soberbios, Soberbios, egoístas, pendejos, homosexuales. No. No es cierto, es el primo, no es cierto. No, pero sí hay que ser un poquito más selectivos al momento de seleccionar una amistad. Porque esa persona te va a brindar ciertas características que después vas a adoptar como propias. Exacto. Sí. Y si quieres ser, no es cierto. Yo nada más lo pensé, pero no lo dije. Que luego uno se mete en problemas. Sí. Pero, ¿cómo lo vivimos? En este experimento es donde mejor se explica la conformidad del grupo y la aceptación del rol preestablecido por él mismo. La necesidad de aceptación en un grupo concreto puede hacer que seamos capaces de tener conductas que no concuerden con nuestros valores, pero que son exigidos para ser aceptados en un entorno concreto. Y esto, como hablábamos, puede ser tanto familiar, amigos, en entorno donde te desarrolles, como trabajo, escuela, bla, 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 todo, donde sea. Otro de los habituales es el de la obediencia a la autoridad, como lo vimos en el estudio de Ash en el capítulo 10. De este principio parte la jerarquía militar, por ejemplo, donde las personas son capaces de cometer actos violentos porque han sido ordenados por un superior. Sí. Existe también un supuesto conocido como desconexión moral. Esta teoría está relacionada con el aprendizaje social y cómo éste incide en la persona para que cambie su sistema de valores y sus códigos morales. De esta forma, tenemos una serie de comportamientos que consideramos que no son aceptables ni deseables. No obstante, se puede dar el caso en el que integremos comportamientos que no tienen que ver con los... Estaba yo como intentando... No me salía la palabra, no sé qué pasó. Con los principios que consideramos que son correctos. Imagínate... Ay, güey, me fui muy para atrás. Yo así como, imagínate... que vives en un entorno donde la violencia es algo normal. Donde el papá le pega a la mamá, donde el abuelo le pega al hijo y así. Hay violencia por todos lados. Sí. Eventualmente vas a ser alguien violento. No todos los casos son iguales, pero por cuestión estadística, las personas que viven violencia posteriormente generan esta misma violencia y a veces hasta de forma
sin querer, pongámoslo así. O sea, ya es. Ajá, ya es como parte de... Ajá, lo hacen inconscientemente. Sí. ¿no? A veces. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que a lo mejor y se podría decir que es parte de esta cultura de cristal, ¿no? Pero también da un parteaguas a procesos mayores diferentes. Y es algo que se llama microviolencia. Que bueno, ya lo tocaremos en otro episodio. Pero a resumidas cuentas, la microviolencia es como decirte, ay, tontito. Pero así como de juego y como, ay, estás bien tonto. No sé si alguna vez te lo han dicho así como, hasta como de cariñito, ¿no? Cuando haces una bromita y, ay, qué tontito. Ay, vamos a. Me asustado. Sí. Entonces, eso es una pequeña agresión que puede transmutar y ya después decirte literalmente, estás bien idiota. No sé, y es como- Estás bien pendejo. Sí. Ay, estás bien pendejito. Ajá, y eso puede evolucionar. Igual cuando te hacen, ay, no manches, y madre, sientes el madrazo ahí. Ya después puedo agarrar y... Ajá. Pero es parte de esto, de un contexto social que te funge como un rol, y ese rol empiezas a ser coherente con el mismo. Y entonces dices, ok, los hombres golpean, entonces yo soy hombre, por lo tanto yo también golpeo. O igual, las mujeres, me pasó con una exnovia que en su casa el rol era matriarcal. O sea, la mamá tenía como el poder decisivo. O sea, ella lo que se decía, se hacía. Y ella tenía la palabra última. Y entonces cuando estábamos relacionándonos, ella empezó a tomar actitudes para que la relación fuera como más matriarcal. Y yo dije, no. No, chinga tu madre. Hay que irnos parejos porque es relación, es de los dos, no Si tuya. tú me ¿no? golpeas, yo te golpeo. Exacto. Sí. Sí, si tú me das una cachetada, yo te tumbo un diente. Oye, yo te mato. Yo te- No. No, pero ya, o sea, pero hablando en serio, ¿no? O sea, si estás en esta cuestión, y fue por una conducta aprendida que dije después, de ahí viene. Ya, es de familia. Es de familia. Ya veo. Y es precisamente lo que estábamos hablando, de la conformidad social. Entonces, pues es padre, yo he vivido así toda mi vida y lo reproduzco. ¿Por qué? Porque igual si rompo ese patrón ya no voy a pertenecer a mi familia. Y son procesos inconscientes. Exacto. No lo haces así como lo estoy diciendo, así como de, no, pues yo voy a hacer esto porque si no ya no pertenezco a mi familia. No, sino es como, pues procesos mentales internos de los cuales no nos percibimos muchas veces. Y es cuando decimos, no, es que yo soy así. Ándale. Y Así seguiré, nunca cambiaré. Exacto. Yay. palabras de Alex 2022. No, te sabes esa canción. Sí, me la sé. Pero no estaba. No, porque luego me cobran derecho de autor, güey. ¿Qué quieres? Ay, güey. Los criminólogos suelen apuntar a que los actos más atroces parten de una situación concreta que el individuo está atravesando. Como una muchacha, por ejemplo. Inclusive, cada asesino en serie tiene un momento de quiebre un antes y un después, que es el parteaguas de los actos atroces que posteriormente comete. O sea, siempre, si te das cuenta, muchas veces existe un patrón en los asesinos en serie, que hay un punto de quiebre, donde algo pasa y es cuando cometen el primer asesinato, y a partir de ese primer asesinato, ¡pum!, se sigue. Pero mayormente igual es cuestión estadística, porque hay asesinos en serie que tienen una vida aparentemente normal, hay una aceptación por parte de su familia, no sufrieron ningún maltrato, pero por regla general sufrieron de mucha violencia cuando niños. Entonces esto deriva en sus actos tan atroces y violentos. Pero estaba viendo una serie, Ajá, pero era sobre violación a mujeres. ajá. Este güey, pues, las violaba, ¿no? Primero entraba, y, o Luego sea, salía, ¿no? ajá, las amarraba. No, pero ese güey entraba, hacía lo que tenía que hacer, y siempre tomaba fotos y les quitaba la ropa. O sea, ese güey era muy inteligente porque no dejaba nada en la escena.
O sea, ni las hacía bañarse por ¿qué? 25 minutos, creo. Ah, la verga. Ajá, para que su ADN pues se fuera. Y así. Está muy chida la serie. Se llama ¿qué? Inconcebible. Algo así. Está en Netflix. Es muy buena. Pues ahí está. ¿Quieren ver un violador en serie? Ajá, es en serio. Ahí está ese. Tardaron 10 años para encontrarla. Ah, verga. Pues fíjate que hasta eso no fue tanto tiempo. Ajá, y acá también entra lo de una chica que no le creyeron porque pensaban que estaba loca. Bueno, no loca, sino tenía pedos. Porque igual, por su entorno en el que vivió, o sea, pensaban que necesitaba atención porque la dejaron sus papás, le daban comida de perro y así, mamada. Entonces, Y cuando dices, pinche Dios se ensaña con alguien. sí. Todo bien culero y la terminan violando a la voz. Ajá, entonces ella, o sea, da su declaración, no le creen porque todas las versiones no concuerdan. Ajá. Entonces le dicen, ya dinos la verdad. Entonces ella escribe otra declaración y pues no concuerda. Entonces esos güeyes dicen, no, pues. Está mintiendo. Ajá, está mintiendo y la demandaron todavía. Sí, güey. Y al final, cuando Dios se ensaña con alguien. o sea, la demandan, pero ella termina, pues, declarándose culpable de que, pues, sí mintió, pero en realidad no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Oh, man. Sí, está culera. Eso es cuando te patean, te escupen y te orinan, ¿no? Sí, 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 y va relacionado, ¿no? Porque ella, pues, termina aceptando por toda la presión social que sentía a su alrededor, de que no, es que si estás mintiendo, nadie te cree, que no sé qué. Sí. Ahorita que dices eso, hay una canción de Rammstein que habla más o menos de la presión social. Se llama Spring. Ajá. Algo así. No sé cómo se escribe, pero no sé, extranjes. Entonces, pues ahí búsquenla así como Rammstein, Spring. Está interesante, de verdad, el español ya habla muchas cosas así. Y sí, o sea, aquí vemos, o sea, son ejemplos diferentes de cómo esta cuestión social y esta aceptación de un rol te está llevando a cometer actos que probablemente no son tan cuerdos o no son los que tú creías en cuanto a tu valoración, los mejores o los correctos. Y bueno, esto quiere decir que la persona tiene este comportamiento y lleva a cabo la acción, puede estar condicionada por un contexto concreto. Mira, como para finalizar lo que acabas de decir. En la ficción podemos encontrar muchos ejemplos de cómo se produce este cambio. Mira, ya dimos unos que otros reales, pero si lo quieren todavía aterrizar un poco más así, dice, existen personajes ya algo míticos que pueden mostrarnos mejor de qué se trata este fenómeno y cómo se puede producir este cambio. El caso, por ejemplo, del protagonista de la serie Breaking Bad. Oh, ¿Tú ya lo viste? no. No, pues yo no me gustó tanto, pero pues más o menos sé de qué trata. Pero ahí lo muestra muy bien, porque sí creo que la primera temporada, y es un güey así súper amable, súper buen pedo, aquí. Ajá. Era papá de 3 niños. Creo que es de uno, ¿no? No, de 3. Sí. Malcolm, Reed. Esos son 4, ¿no? 4. Y Dañó a Lois, no puede. y pues bueno, debido uno de sus personajes, el más controvertido, se dio a la evolución de su experiencia, la evolución que experimenta, pasando de ser una persona con una vida normal, sin problema aparente, a cometer todo tipo de actos violentos, a encontrar un gran placer en ellos. Gracias. Aquí ya me volví yo asiático. En conclusión, lo que nos dice este efecto es que todas las personas podemos caer en un momento dado y bajo ciertas circunstancias en cruzar esa línea que separa moralmente descrito como el bien y el mal.
Esto es algo que puede suceder a cualquier persona independientemente de su nivel económico, social, educación y la educación que ésta haya recibido. Y para concluir este episodio, me gustaría preguntarte a ti y a ti que nos estás viendo, entonces, ¿un hombre bueno nace o se hace? Un hombre bueno no se hace, ¿no? No sé. Fíjate que no tengo la respuesta. No, fíjate que es... Ahora sí que ya no sé si has visto los memes, pero el psicólogo casi siempre te va a decir depende. Depende, chaval. Porque hay personas que sí nacen con una predisposición muy elevada, como estas personas con tendencias sociopáticas. Ajá. Matan animales. Ajá. Y es una cuestión un poco más innata porque tienen, por lo general, una alteración en lo que es su lóbulo frontal, donde ahí se procesan el control de impulsos, las cuestiones empáticas, y esas podrían decir que ellos sí nacen con esa maldad. Pero hay otros, un libro excelente que lo marca muy bien y sabe cómo llevar lo que es de ciencia ficción. Muchos creerán que es de terror, pero en realidad es de ciencia ficción. Muy viejito, por cierto, altamente recomendado por mí. Ya le di muchas vueltas al asunto. Y se llama Frankenstein. Te narra cómo este ser creado por Frankenstein, lo único que quería era amor. Nada más. Puritito amor. Puritito amor por su maldito amor. Pero al final no lo consigue y termina siendo un cagadero. Exacto. Léanlo, es muy bueno. Y explica muy bien cómo este proceso, igual, y también, mira, es un buen ejemplo para lo que estamos viendo. Cómo este entorno social también, porque él era feo. Sí. Feo con F de foca. Nada que ver con las películas, ¿eh? No, nada que ver. No tiene una cabecita así. No. Y no tiene Los de acá, los tornillitos, no, nada que ver. Pero sí te enseña, por ejemplo, cómo la misma sociedad, al verlo feo, y todavía ahí también nos podemos ir al efecto halo, que es otro, ¿cómo se llama? Otro episodio que ya tuvimos, donde a la belleza lo ven como sinónimo de bondad, y aquí, pues, la fealdad como sinónimo de maldad. A este ser lo encasillan como criminal, y entonces, como un monstruo inclusive. Y entonces, pues pasan cosas en el libro que no quiero revelar porque me gustaría que lo leyeran, porque es una obra de arte. Y pues entonces cae en el rol establecido por la sociedad, inclusive en esta pedida de amor negada por la misma sociedad, se va convirtiendo en un criminal. Criminal. Exactamente. Entonces ahí el hombre malo se hizo, no nació con maldad ni malicia. Lamentable, la verdad. Un caso terrible, Terrible. con T de terrible. Ajá, con T de terrible y feo. Y feo, sí. Con F de feo. De feo. Así De no al amor, ¿no? es. Y a las drogas. Y a las dos. Sí, exactamente. Porque se te pudre el tamal. Sí, Así exactamente. O se te pudre el tamal. es. Exacto. Con T. Ajá, con T de... Terrible. Ok. Sí, terrible. Y pues bueno, este fue el efecto Lucifer. ¿Sí? ¿Sí es el efecto? ¿No? Sí. Efecto. En efecto, es el efecto. Exactamente. Lucifer de Luz. feo. Ajá. Y pues, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Qué reflexión te deja esta... Ajá, agregaría que... no a las drogas. Y viernes de... Apenas vi uno de viernes de... ¿Qué era? De ahorcar rucas, ¿no? Viernes de piernas en los hombros. Exacto.
Ahorita más el de ahorcar ruca. Sí, como que no sonó bien. No, está bien. Pero imagínate, ¿qué preferirías? Sí. ¿Ahorcar una ruca? Ahorcar piernas. ¿No? ¿O ahorcar una pierna ahí? ¿O tener unas piernas en tus hombros? Ujú. A ver, ahorcas una ruca, se muere, ¿no? Por lo viejita. Sí, ya no aguante, ¿no? Yo tengo el coronavirus. Ajá. Ajá. Como que ya no. Sí. Como que ya no aprieta, hijo. ¿Qué tal? Se queda tiesa y tú ya no pudiste salir, bro. ¿Quién, la viejita o la vieja? Pues tú de la viejita. Vamos a ir al infierno. Maldita sea. Sí. Yo digo que todo esto que decimos es por el efecto Lucifer. Sí. No sé tú. Sí. No sé tú, pero es la sociedad hablando por medio de mí. Exacto. No es que yo sea un ojete. Sí, yo tampoco soy un ojete, pero da risa, la verdad. Ver una viejita muerta. Chale, no, sí soy un ojete. Ay, no. Exacto. Me acaba de surgir otra pregunta. Entonces, ¿cuándo sabes tú que un acto que estás cometiendo es realmente por ti y no es por que la sociedad o tu grupo social te está orillando a ello? Exacto. E igual, tú perteneces a este grupo social, entonces tú alimentas a este grupo social. ¿Un individuo puede hacer un cambio? ¿O es, o cómo se manejaría ahí? Pues. Grande. Ahí está, ahí les dejo, reflexiónenlo. Les diría, pues lo platicamos, pero pues no. Pues no, porque ya lo acabamos, ¿no? Sí, ya se acabó, pero podemos platicarlos y si de repente quieren hacer un debate o algo, Ajá. ahí estamos en redes, ahí háblenos y vemos qué pedo. Exactamente. Nos liamos a puños. Sí. Me imaginé eso como con lianas, ¿no? Así. Bueno, muchas gracias por vernos un viernes más, ya estamos de regreso. Exactamente. Se vienen cosas interesantes, cosas Chidas, chéveres. exactamente nuevas. Bueno, sí, sí. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, ya estamos más activos, ya tenemos Facebook también. Exactamente. De todos modos, todos los links están apareciendo aquí abajo. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram y pues YouTube. Y YouTube. Queremos mudarnos a otras plataformas, pero Exactamente. no sabemos cómo. Exactamente. Producción, ¿no? Ajá. Más que nada, ¿no? Sí, Pero ahí andamos dándole duro a la vida mientras la ahorcamos. exacto, a la ruca Ajá. de tu jefa, la tuya, Sí. no tuya. No. Ya Ni no. tuya. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por vernos, por sintonizarnos en este viernes psicológico, Exactamente. viernes reflexivo. Reflexivo. Y pues muchas gracias. Exacto. Nos vemos y bye. Bye.